Vamos, ¿qué está pasando ahora mismo en Rusia? Muchas cosas se dicen. De hecho, se habla de los territorios que se reincorporaron a Rusia como uno de los lugares en los que se ha vivido un Armagedón, que está en posición, que ha sido ocupada por los ejércitos neoestalinistas de un bárbaro llamado Putin. Es la información que nos llega desde los medios de comunicación tipo CNN, tipo la Deutsche Welle, pero aquí en Prensa Alternativa nosotros tenemos a un latinoamericano, a un peruano, y tengo que decirlo con orgullo, a Carlos Mamani, un querido amigo ya para nosotros, que está ahora en Moscú, pero no solo está en Moscú, él ha estado en la zona del Donbass, ya nos explicará con más detalles, y si realmente encontró, pues, bueno, nos contará qué es lo que ha encontrado ahí, qué es lo que vio. Carlos, hombre, bienvenido, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Prensa Alternativa. Jota, muy buenas tardes por allá, me imagino, por el Perú. Acá estamos en otras latitudes y obviamente en otras longitudes también, por tanto otro horario, otro clima. Y desde ya un honor estar en este espacio que tan dignamente, tan honorablemente, heroicamente viene llevando a cabo una misión estratégica de difusión del pensamiento contrahegemónico, de la prensa alternativa propiamente dicha, ¿no? Porque muchos llevan el nombre, pero no todos lo cumplen, sinceramente, y de verdad es siempre muy orgulloso, ¿no? De que peruanos estén desarrollando esta compleja tarea de llevar información pertinente, ¿no? En estos momentos de transición histórica, ¿no? Que muy pocos están entendiendo justamente por la desinformación de esos medios que ya mencionabas. Hermano querido, estás ahora en Moscú, pero estuviste en la región del Donbass. No sé si en Donetsk. Cuéntanos un poco Sí, exactamente dónde estuviste. Profundice en eso, por favor. bueno, estuvimos en lo que es el Donbass, como bien dices, al sur de Rusia, a unas 17 horas de Moscú aproximadamente, en una región históricamente golpeada por la guerra, ¿no? Alguna vez algún autor, ¿no? Le denominó tierras de sangre porque es donde siempre han chocado los imperios y bueno, no es la excepción. Esta cuestión que estamos viendo ahora no es nuevo, ¿no? Ya se ha visto antes y bueno, estamos esperando que se solucione también. Hemos estado precisamente dentro de la región del Donbass, dentro de lo que es la jurisdicción de la actual República Autónoma Independiente de Lugansk, ¿no? Actualmente bajo la jurisdicción de la Federación Rusa, al igual que otra región que es la República Popular de Donetsk, ¿no? Nosotros en esta ocasión solamente hemos estado en Lugansk. En lo que es lo que hemos denominado, ¿no? Un acto de diplomacia popular, esto es de solidaridad internacional con esta gente, ¿no? Que lamentablemente por los medios de comunicación no cuenta, porque solo cuenta la versión ucraniana, que dicho sea de paso no es ni la más objetiva, ni la más neutral, y peor aún, la más justa, definitivamente, ¿no? Esta gente ha sido víctima de exterminio, de genocidio por su propio gobierno, desde el 2014 en adelante. Estamos en su momento en lo que es Petro Poroshenko, el cual Zelensky es simplemente un heredero, para decirlo muy claramente, muy corto. Esta población, ¿qué no le perdonó al gobierno ucraniano? A ver, básicamente es que si históricamente su órbita cultural, lingüística estuvo más del lado ruso. No olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial los colaboradores de la Alemania nazi en su marcha justamente al oriente, al este, la marcha del este, la colaboración no la tuvieron en la parte del Donbass los nazis, la tuvieron a Hitler, lo tuvieron en alto, tuvieron líderes dentro de Ucrania como ese señor Stepan Bandera que ahora reivindican esos denominados nacionalistas ucranianos que son neonazis. La ideología actual del gobierno de Zelensky, del gobierno ucraniano, es el neonazismo, alimentada por ese occidente que se llama liberal, derecho humanista y etcétera, ¿no? O El sea, jardín de Borrell. el jardín de Borrell, o sea, el jardín de Borrell que, bueno, pero lamentablemente el jardín de Borrell el mundo siempre será mucho más grande que el jardín de Borrell. Entonces, ¿Cuándo estuviste exactamente en esta ciudad? hace ¿Hace qué tiempo? aproximadamente 2 semanas, en un viaje, en un press tour que organizó la Duma Estatal, donde estuvieron periodistas de diversas nacionalidades, ¿no? Estuvieron gente de Estados Unidos, de Italia, de Holanda, de Francia, de la misma Rusia también.
Básicamente, y yo he sido el único latinoamericano, el único peruano, orgullosamente, estimado Jota, ¿no? O sea, ha sido para mí toda una experiencia que me ha hecho ver de primera mano lo que siempre uno estaba leyendo, encontrando reportes, qué sé yo, revisando mucha información, pero uno, insisto, ha podido ver justamente cómo es que estos espacios han pasado a reincorporarse a su histórica órbita cultural, que es Sobre la eso quiero Rusia. centrarme. ¿Qué es lo que encontraste? Una tierra arrasada y quemada por los Sí, sí, sí. ejércitos Bueno, soviéticos. estuvimos en lo que es, si hablamos en términos, ¿no?, bélicos o postbélicos, si se quiere, estuvimos en Severodonetsk, donde prácticamente fue arrasado toda esa localidad. Uno de los escenarios que más me impactó, de hecho, me envié por ahí un video en nuestras redes, ¿no?, donde en una instalación, en un complejo habitacional de alta densidad, completamente destruido y abandonado, había un tanque ucraniano, ¿no?, que estaba dentro de la instalación, obviamente de población civil. O sea, ¿esto qué evidencia? Evidencia justamente de que algo que nunca los medios de comunicación han manifestado. Por el contrario, siempre han opacado, siempre han ocultado, o sencillamente nunca lo mencionaron, ¿no? Que es justamente que para el ejército ucraniano, los objetivos en el Donbass nunca fueron estrictamente objetivos militares. Estuvo siempre implicada la población civil. Cuando se inicia la operación militar especial, no es porque a Putin un día, como dices tú, ¿no? O sea, se va a hacer ver como un cuco, como un monstruo que un día amanece y pisa el pie izquierdo y dice vamos a invadir. No, no funciona así la historia. Es una operación militar especial justamente porque trata de liberar a esas zonas que estaban siendo oprimidas, sofocadas, víctimas de genocidio por un gobierno totalmente rusófobo, instrumentalizado, que esto es lo importante, ¿no? Instrumentalizado por ese occidente que se llama liberal, democrático, derecho humanista, en contra de la Federación Rusa, que simplemente no acepta esas reglas, ese orden internacional basado en reglas que suena tan bonito y que lamentablemente se está cayendo a pedazos. ¿Y en qué consiste? Que simplemente todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros decimos, Claro. aquí en la China, en todo lado, pero y a los que no, bueno, son terroristas, son dictadores y hay que hacerles la guerra. Como son Para muy centrarnos, grandes entonces tú países. llegaste a la ciudad de Donetsk, Uh-huh. ¿correcto? ¿Qué es lo que Severodonetsk, no, Lugansk, A Lugansk, Lugansk. Lugansk, perdón. Tú llegaste, entraste a la ciudad de Lugansk y viste una tierra arrasada por la guerra. La verdad, Pregunto yo, pregunto, ¿tuviste oportunidad de hablar? Hay un tema de la barrera sí. lingüística con la gente. ¿La gente que estaba ahí estaba aterrorizada con los ocupantes soviéticos o que se sentían en una condición de haber sido liberados? ¿Qué es lo que has visto tú? Yo ¿Viste? diría, ¿Había gente? concretamente diría más lo segundo, ¿no? Gente que se sentía y se veía completamente, vamos a decirlo claramente, ¿no?, en bienestar, ya siendo parte, ¿no? Es un anhelo que tenía esta población desde hace mucho tiempo. Tú imagínate, Jota, o sea, históricamente siendo marginada por el gobierno ucraniano y ahora pasar a ser parte de la Federación Rusa, que prácticamente las ha reconstruido todo aquello que había sido arrasado por la guerra, ¿no? Todo lo que no, lo que había sido, lo que se ha podido reconstruir se ha hecho. Hemos visitado hospitales, hemos visitado escuelas, hemos visitado centros deportivos y evidentemente, ¿no?, los hospitales, para que tengas una idea del abandono en que ha vivido esta gente por su propio gobierno, solo por el hecho de hablar ruso, ¿no? Ese es su gran pecado. O sea, llegó la Unión Soviética, cayó la Unión Soviética y prácticamente con esos equipos se habían quedado, o sea, equipos de 60, del 70. Llega la Federación Rusa y les renueva todo, ¿no? Made in Rusia, todo de última generación, y obviamente esta gente no se va a sentir incómoda en absoluto. Claro, claro que, bueno, es el arrojo de ese sentido de vivir el día a día, ¿no? Bajo amenaza también genera otro tipo de psicología, evidentemente, ¿no? Una gente que no le tiene miedo, ¿no? Vamos a decir, al día a día, al vivir entre bombas, al vivir entre amenaza constante, al vivir, como había dicho el expresidente ucraniano, padre ideológico de Zelensky, vamos a bombardearlos mientras ustedes, nuestros hijos van a la escuela, sus hijos estarán en sótanos porque los vamos a bombardear. O sea, eso genera una psicología y eso genera vamos a decir, un espíritu de afrontar la vida de otra forma que no la tenemos nosotros porque, o por lo menos aquí en Moscú, o por lo menos en otras ciudades de Rusia que solamente existen en el Donbass. Eso me impactó bastante, ¿no? Ese desprendimiento, vamos a decirlo, material
intentar ver pues más allá del día a día, intentar ver el mundo heroicamente, si se quiere, ¿no? De allí que un gran pensador, que es el profesor Alexander Dugin, siempre ha dicho, ¿no? O sea, tiene que nacer del Donbass la nueva élite dirigente de este país. Y yo estoy de acuerdo. Y a partir de esto, quería también volver a este tema. ¿Tuviste oportunidad de hablar con los ciudadanos de esta región, con la gente de a pie, insistiendo, ¿no? Hay un tema. ¿Hay algo que te haya llamado particularmente la atención de alguna cosa que te hayan dicho, algo que haya hecho mucha figura en ti? Bueno, sinceramente, el problema del idioma es un poco complicado porque la gente en estas partes no habla inglés, ¿no? Muy difícil que domine inglés. Sin embargo, por las pocas traducciones que hemos estado teniendo constantemente, uno puede ver, ¿no? Evidenciar que efectivamente ellos sienten, ¿no? No puedo hablar de uno en particular, es el sentir que yo he visto de toda la población, de Lugansk al menos, de toda esta región, de que se sienten pues dentro de un espacio al cual históricamente han pertenecido y que simplemente les está cubriendo las espaldas de un régimen genocida defendido por Occidente. Más o menos ese es el sentir, que Rusia les viene a salvar la vida, no los viene a aplastar con un neoestalinismo de Putin, etcétera, etcétera, como así ha hablado Occidente. Nada que ver con eso. No es así. Ellos sienten efectivamente que ahora se encuentran dentro de su órbita cultural histórica y que, bueno, intentan buscar un futuro mejor dentro de lo que es los brazos de la Federación Rusa. Ahora, la otra parte quisiera desarrollarla. La guerra trajo devastación en la arquitectura, en la infraestructura de las ciudades. Nos han vendido la idea, o nos presentan la idea de que estos espacios han quedado en el absoluto abandono. Y nos has mencionado algo, presencia del gobierno llevando equipos, llevando ingenieros. Acá hay que hacer un paréntesis, discúlpame, Jota, un paréntesis antes que me olvide porque es importante lo que estás mencionando. No solo el gobierno ruso, o sea, sí, obviamente es un gestor, claro está, pero he sido testigo y hay videos de eso que ya podré compartir, de que están enviando de diversas regiones de la Federación Rusa ciudadanos o ya con ciudadanos al Donbass. ¿No? O sea, no solamente la Federación Rusa en sí como gobierno, sino iniciativa propia, voluntaria de diversos hermanos de la propia Rusia al interior. O sea, yo mismo he ayudado a cargar todas esas, todos los envíos que estaban haciendo, todo el cargamento de alimentos, cargamento de víveres, de ropa, entre otros artefactos, claro. O sea, claro, evidentemente es un apoyo, es una gestión capital de la Federación Rusa, pero no solo queda allí, o sea, va más allá esto, es un sentir de la Rusia profunda y solidarizándose con sus hermanos sanguíneos prácticamente, que bueno, están ahora ya reincorporándose jurídicamente, políticamente, ¿no? A la Federación. Para entender, y porque esto nunca lo había escuchado en realidad. Entonces, o sea, no solo están llegando ingenieros, están llegando equipos provenientes del Estado ruso hacia los territorios que se reincorporan, sino es que el sentimiento de los rusos de Claro, distintas partes de la sentimiento, federación que exactamente. sienten que los hermanos que estaban fuera regresan y si hay que mandar algo, ropa en buen estado, algún equipo Lo electrónico cual, que esté en buen uso, comida, que es gestión de las organizaciones o de la red social que se une y dice, oiga, vamos a hacer un encuentro, nos reunimos, juntamos esto y lo mandamos. Eso es lo que está pasando. exactamente. Sí, sí, sí. Como digo, o sea, el apoyo de la Federación Rusa es capital, pero el sentir popular, el sentimiento de solidaridad con hermanos históricos de sangre, ¿no? Que son rusos también, es evidente, ¿no? Yo lo he visto, yo he estado ahí llevando, ayudando, ¿no? A transportar estos cargamentos. Hemos estado, ¿no? No solo yo, todo el equipo de periodistas internacional, toda la misión periodística. Ok. Ahora, lo otro. Esta presencia del Estado ruso encuentra a los ciudadanos de esta región reincorporada en una posición de haber sido no solo abandonados por el gobierno de Ucrania en su momento, porque les cortaron las pensiones, todo, ¿no? Sino que bombardeados, casi por ser ultimados y terminados. ¿Ah? Entonces vemos que llega el Estado ruso.
¿Qué tan grande es la presencia? O sea, ¿se está haciendo una posta pequeña, una escuelita, le están pasando pintura a las paredes que se han caído, o están construyendo nuevas escuelas, nuevos hospitales, o encuentras que está en un término medio? Eh, lo que se ha podido reconstruir se lo ha hecho y ha quedado como nuevo. Y obviamente es una primera fase, según tengo entendido, de más profundización de esta cooperación, de este apoyo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O sea, había un centro deportivo que era de la era soviética, ¿no? Y evidentemente cuando tú ingresas, te das cuenta que las escaleras no son nuevas, evidentemente, ¿no? El sótano no es nuevo, las paredes no son nuevas. Sin embargo, sobre eso se ha hecho una renovación que parece simplemente que está nuevo. Piscina dentro, ¿no? Para que los niños puedan, la juventud pueda esparcirse, gimnasio, talleres de ballet, talleres de boxeo, ¿no? Con equipamiento totalmente nuevo, renovado. Lo mismo podría decirse de hospitales, lo mismo podría decirse de colegios y la gente intentando, cuando tú ves en la calle, ¿no? Intentar llevar una vida lo más normal posible, ¿no? O sea, sí hay una presencia evidente de la Federación Rusa que sí se está tomando en serio la rehabilitación de estos espacios dentro de su órbita jurisdiccional, si se quiere, ¿no? Ujú. Ahora, háblame un poco de esta misión, le has llamado de diplomacia popular, de ¿No? periodistas. ¿Quiénes la constituían? ¿Qué espíritu encontraste en ellos? Cuéntanos un poco. Supongo que fue un equipo de gente que fueron allá, nos has mencionado ciudadanos estadounidenses, europeos. Cuéntanos un poco de ese universo en el que te... Eh, claro, era mixto, habían hombres y mujeres, gente de Francia, gente de Estados Unidos, gente de Italia, gente que siempre ha sentido, ¿no? Una afiliación por la Federación Rusa, por la Rusia histórica, y que obviamente el sentimiento que se compartía era el sentimiento de luchar contra la injusticia que se está cometiendo en esta población, contra esta población, en estos territorios, ¿no? Ujú. Y justamente de esa frustración de no poder decirlo o que te apoyen los medios de tus países, bueno, como en el caso de la Unión Europea, que es territorio de la OTAN. El caso más dramático que a mí me llamó la atención y al mismo tiempo mi admiración por la señora Sonja van der Ende, que es holandesa de nacionalidad Ujú. y simplemente no puede pisar su país, por ejemplo, actualmente, porque tiene una orden de captura, de detención, porque siempre ha intentado hacer prevalecer la objetividad en respecto a estos asuntos, ¿no? Ella ha estado no solamente en Ucrania, ha estado en Libia, en Siria. Entonces ella no puede regresar a su país. Es un drama que también pasa esta gente, no solamente es dar un viaje, tomar fotos, no, sino que también eso implica, como decimos, no es gratis tampoco, ¿no? O sea, tienen problemas muy graves con la justicia de sus países por justamente hacer su trabajo, o sea, para que tengas una idea. Y así uno que otro también más o menos se podría decir que están en esa misma situación. Son gente que dentro de sus países, para los medios de comunicación convencionales, simplemente son enemigos, son desinformadores, son agentes del Kremlin, cuando en realidad son gente que simplemente está haciendo su trabajo, está intentando velar por que la información llegue de la mejor manera posible, ¿no? En vivo, en situ, en vivo y en directo, para gente que simplemente no entiende, no comprende de repente la situación, tanta desinformación que existe, entonces ellos están, al igual que uno, intentando poner un grano de arena, o sea, básicamente ese es el sentir y ese era el objetivo de la misión y ese es el espíritu de esta misión periodística internacional que ha sido guiada hasta el Donbass, Ujú. al lugar, Ahora mismo tú te encuentras en Moscú. sí. Ok, cuéntanos un poco cómo se vive el día a día ahí en Moscú. Nos habían vendido la imagen de que es un país quebrado, los supermercados tienen largas colas de gente arrastrándose por media hogaza de pan, la ciudad colapsada por las sanciones económicas. ¿Frente a qué estamos? Bueno, eso es totalmente fuera de la realidad, o sea, quien ha dicho eso no sé, bajo qué criterio lo estará diciendo, La porque yo señora estoy acá. von der Leyen dijo que los rusos iban a sacar los chips de las lavadoras viejas para hacer funcionar su economía con las sanciones. Bueno, yo diría, ya hablando ya en otros, si hablamos de la señora van der Leyen, o sea, la capital más importante de Europa ahora mismo es Moscú.
en términos demográficos, en términos económicos, en términos de tecnología. O sea, ¿qué otra capital? Porque guste o no, o sea, esta parte de Moscú, de Rusia, que es un país transcontinental, está en lo que es Europa, ¿no? Moscú, San Petersburgo. ¿Y qué otra capital tiene esas capacidades que tiene Moscú? Absolutamente ninguna. Ni siquiera Berlín, nada, ninguna. O sea, solamente con población se las lleva todas de encuentro. Ahora yo te digo, o sea, es un dinamismo que te quedas, pero este país está en guerra, o sea, simplemente pensando en eso. Yo estoy 3 meses acá, he visitado prácticamente buena parte de Moscú, he visitado lo que menciona, los centros comerciales. Digamos, me quedé sorprendido cuando un día vamos por, ¿no? A un centro comercial cerca acá donde vivimos en el norte de Moscú, donde había una sección de vinos, puros vinos, pero que se supone que les habían hecho sanciones para que no tengan vinos de Italia, de España, para que no lleguen, ¿no? Y uno se acerca y todos eran, bueno, nos hacen sanciones, vamos a hacer, tenemos el sur de Rusia que no hace frío y que hay viñedos, hagamos vino. En eso resultaron las sanciones para Rusia, para que se reinventen, para que se redinamicen y tengan, bueno, pues cosas que les faltaban, ahora las tienen a mano. O sea, no he visto para nada esa Rusia quebrada. Y siguen muy lejos. Recientemente estuvo acá y yo desde ahí invito a que puedan ver, hasta para acceso a todos, el señor Tucker Carlson vino y dijo también, entre otras consideraciones, o sea, Moscú es una ciudad hermosa y nada que verlo con los metros en Nueva York, o sea, él lo está diciendo todo y yo lo corroboro lo que él está diciendo, estando aquí. ¿Niveles de delincuencia en la calle? No existe eso acá. Muy, si Hermano existe, querido, tú conoces Lima, ¿sabes cómo es Lima? Caminas con el descuidado y te jalaron el a mí me celular. quedó muy sorprendido, he quedado de ver, por ejemplo, señoras de edad, 60 años, ¿no? Y más, con bolsos 12, no, 00 horas, 1 de la mañana por las plazuelas, ¿no? Y no necesariamente en las zonas más exclusivas de Moscú, no, 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 en lugares donde vive cualquier persona. Es una ciudad con un país con mucha seguridad, yo podría decir. No existe esas cuestiones, el tema de, por ejemplo, ¿no? Ya que hablas, el tema de la drogadicción, por ejemplo, que ahora está flagelando Occidente, Estados Unidos, no se ve. Eso es el tema de los sin casa, los homeless, tampoco se ve. O sea, nada que ver con lo que ha pintado la prensa occidental de que Rusia es un país, vamos a decir, en la lona tendrá sus problemas, claro está, es un país tan grande que obviamente está la concentración del desarrollo, está más en estas partes de Moscú, San Petersburgo, ¿no? Obviamente, pero o sea, esa decadencia que nos han pintado, no nada Ujú. que ver, o sea, no funciona así. Es toda Mi una trabajo es disciplina. hacer preguntas complicadas, mi querido Carlitos. Está bien, está bien. Libertad de expresión. ¿Qué tanta libertad tiene el ruso para hablar de lo que piensa? ¿Estar de Mira, acuerdo o no con el gobierno de Putin, por ejemplo? como me parece que incluso hay más libertad que en muchos otros países. Realmente en Occidente se precian de ser los baluartes de la libre expresión, de los valores liberales, pero eso depende. Si tú estás de acuerdo con la línea que la OTAN, digamos, tiene, o que Occidente en general tiene, sí, estamos de acuerdo, habla lo que quieras, pero en cuanto te sales de la línea, simplemente ya eres satanizado, como esta señora, la señora Sonja Farendende, que nos acompañó en la misión periodística, que ya no puede regresar a su país, como mencionó. O sea, ¿dónde está allí? Ahora, en Rusia yo no he visto ese tipo de censura tan draconiana que se pretende, ¿no? Si fuera así el caso, o sea, como digamos, estuvo acá, vuelvo, el señor Tucker Carlson, o sea, eso ha sido todo un simbolismo, ha sido muy simbólico eso, con eso Putin que está demostrando. Bienvenidos, vengan ustedes a ver acá, señor Tucker Carlson, usted es un líder de opinión en Estados Unidos, adelante. Yo quiero y pienso y digo, ¿cuándo Occidente tendrá la grandeza de imitar a un periodista ruso a hablar, digamos, con Biden, por ejemplo? Ujú. Y eso no sé si se puede ver, ¿no? Sinceramente. Entonces, son cuestiones que llaman la atención y que llaman a la reflexión, justamente, ¿no? O sea, para sacar conclusiones, dicho, claro, ¿Moscú, brevemente, la gente que camina por las calles, siente la guerra? ¿La siente como algo lejano? ¿Hay preocupación? ¿Qué percepción tienes ahí sobre eso? en absoluto. Y eso también me sorprendió, porque no veo una preocupación a ese nivel, ¿no? Creo que la distancia, porque es un país gigantesco, a casi 20 horas del sur, donde está realmente el teatro de operaciones, y más allá, o sea, les genera como una barrera, ¿no? No he visto
una sensación de, digamos, de yo todo lo te digo, o sea, no soy de los que está encerrado en su casa y porque no habla idioma no sale a la calle. Estoy constantemente por diversas reuniones que tengo en los metros, en la calle, en las plazuelas, absolutamente nada de esa tensión que supuestamente tendría que tener un país en guerra. Y es que no nos olvidemos, Jota, Rusia nunca declaró la guerra. Esto se llama una operación militar especial, que no es una guerra, porque cuando hablamos de guerra, todos los recursos se movilizan para, y Ujú. ahí sí se siente el estrés de la población, etcétera, etcétera, pero acá no veo nada de eso. Si tú llegas acá, es imposible que tú puedas pensar que este país en guerra. Es imposible. Ok. Hace unas horas atrás se ha sabido de el avance del esfuerzo ruso sobre la estratégica ciudad de Avdiivka, espero pronunciarlo bien, sí, que había sido uno de los lugares más complicados después de lo que se conoce como Bakhmut o Artyomsk, Uh -huh. que ha sido reincorporada al territorio ruso. De hecho, efectivos de las Fuerzas Armadas rusas han publicado una fotografía, un video, en la que se ve una bandera de la zona, ¿no? Flameando, que es el preciso lugar donde hace unos días atrás, poco más o menos, unas semanas atrás, el señor Zelensky se tomó una selfie, ¿no? Diciendo, aquí estoy, esto no va a pasar, y luego sale el video diciendo, ya estamos aquí. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ve la población esto? ¿Qué comentario te sugiere Bueno, estos hechos? al respecto solo podría decir que la cuestión del conflicto ruso-ucraniano ya está saldada hace tiempo. O sea, no lo digo yo, diversos expertos, y no del lado ruso, o sea, del mismo Estados Unidos, como el mismo Mersheimer, como el señor William Schreiber, o sea, estrategas del más alto nivel, que desde las entrañas del mismo Estados Unidos vienen a decir, o sea, incluso el mismo Kissinger lo dijo en su momento, o sea, lo peor que podemos hacer es hacerles creer a los ucranianos que pueden vencer a Rusia. Así lo dijo, ¿no? Antes de Ujú. que muera. Y ahora con lo que mencionas, o sea, simplemente son avances que ya prácticamente estaban cantados. O sea, la estrategia ahora es tomar todo lo que es Odessa, ¿no? Ahora, hay gente que menciona que eso puede extenderse hasta qué. Yo la verdad no creo que eso suceda. Lo estratégico es tomar el Donbass, asegurar la hegemonía, si se quiere, la estrategia dentro del Mar Negro, porque eso es vital y eso siempre ha sido territorios históricamente de Rusia y es natural que así procedan. Y bueno, esto que estás mencionando simplemente podría ser un episodio más dentro de esa táctica, de estrategia, ¿no? Ujú. Lo que es este conflicto, que desde ya, o sea, no tiene sentido. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a soldados ucranianos también. Hay un video por ahí y que recientemente habían capturado. Hace 2, 3 días los habían capturado y se notaban completamente desgastados. O sea, el gobierno ucraniano prácticamente está mandando a gente que toma de la calle, que secuestra de la calle. Les preguntaron cómo así, no, yo salí a comprar el pan, salí a comprar tal a la tienda y llegaron, me secuestraron y bueno, me mandaron acá. Y ya dejaron de pelear, se pasaron para el lado ruso y en fin, o sea, ese conflicto ya no creo que tenga. Por el lado ucraniano no va a haber más. Hay una prepotencia, un sentido de exterminio de Occidente contra el propio pueblo ucraniano, porque esta situación lo ha llevado Occidente, inmolar al pueblo ucraniano en nombre de los valores occidentales contra Rusia. O sea, eso es lo que se está viendo y yo veo justamente que esto, o sea, va a terminar muy mal Ucrania, porque aparte del tema del Donbass, no te olvides que está Polonia, está Hungría, está Rumanía, que también quieren su parte dentro de, tú sabes, ¿no? Al árbol Ujú. caído, todo el mundo quiere hacer leña, entonces le va a salir muy mal, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, ¿qué piensan ustedes después de Zelensky, después de tanta desgracia por el pueblo ucraniano? O sea, se quedaron muy mal contestando, ¿no? O sea, como Tema diciendo, difícil. muy Navalny. Vamos al tema difícil. Hace unas horas atrás se ha sabido el fallecimiento del señor Alexei Navalny. ya. Se dice que el señor estaba caminando por el patio de la prisión y ¡pum! Cayó. Este, Bueno, lo primero que hay que decir allí que Navalny no es un preso político. O sea, los medios de comunicación han generado la idea de que Navalny es un preso político. Navalny no es un preso político. Navalny entra a prisión por delitos domésticos, comunes y corrientes, delitos de estafa, delitos de cualquier delincuente, ¿no?
habiendo hecho algunas malas jugadas con empresas francesas de cosméticos, empresas rusas de madera, en fin, y es por eso que él entra a prisión. Él no entra por una cuestión de preso político, eso ya ha generado Occidente. Preso político fue ese señor Gonzalo Lira, que murió en Ucrania, chileno-estadounidense, del cual nadie se acordó. Ni el Chile de Boric, ni el Estados Unidos de Biden se acordaron de un ciudadano con doble nacionalidad como es ese señor, que era crítico del gobierno ucraniano y, bueno, pues murió en las peores condiciones y nadie dijo nada. Cuyo único Naval, delito fue salir a hablar. Y era un hombre que tenía empresa, tenía una fortuna, un caudal personal, y cayó en desgracia de la noche a la mañana. ¿Y quién se acordó de él? O sea, ¿qué escándalo se ha hecho de él? ¿Qué héroe? ¿Qué medio de comunicación lo enarboló como héroe? Como se hace con Navalny desde el 2014. O sea, Navalny es producto de la inteligencia occidental por donde se mire. O sea, eso de que es lo que se hace en todo lado, ¿no? Vamos a Sudamérica, tenemos Venezuela, bueno, está un Guaidó, ¿no? En Bielorrusia hay una señora de apellido Tijochenko, no recuerdo bien cómo se llama, también parecido. O sea, generar lo que se llama en estrategia geopolítica cambio de régimen, ¿no? Necesitamos a alguien que esté dentro del país, que supuestamente enarbole las causas populares, democráticas, liberales, contra un tirano, ¿no? Entonces, esa es la narrativa que se ha mantenido y Navalny cae como anillo al dedo, ¿no? Se lo ha ido cultivando, se lo ha ido cosechando y bueno, eso es lo que ha generado en Occidente. Pero ¿quién se ha pronunciado a favor de Navalny? Se han pronunciado, los BBC y todos estos medios lo pintan como el mundo, los líderes del mundo. Han sido de Alemania, de Polonia, de Inglaterra, o sea, 3, 4, 5 países y eso no es el mundo, pues, o sea, sáquense eso de la cabeza, señores. El mundo siempre va a ser más grande que Europa, que Estados Unidos. Y después la India no se ha manifestado, ni Brasil tampoco lo ha hecho. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, está fresco. Pero en lo de acá, lo de fondo que tenemos que ser claros es que Navalny es un niño de Occidente, ¿no? Bueno, fue un niño de Occidente y que no es un preso político como se lo ha hecho ver. Tampoco es un líder de masas en Rusia, en Moscú. Ese partido, la Rusia del futuro, ese es un partido prácticamente de las clases acomodadas de Moscú y San Petersburgo. O sea, seamos claros. ¿No? Eso de pintar que es un líder de masas y sin mencionar que, o sea, se lo pinta como un héroe o un líder nacionalista. Bueno, es un nacionalismo, yo me defino como tal, pero el nacionalismo que él practica es un nacionalismo asociado a movimientos xenófobos, racistas, neonazis dentro de acá de Rusia, o sea, de Sobre eso sectores. tengo una pregunta. Tú y yo tenemos el privilegio de compartir genes descendientes de los incas. Allá en Rusia, tu biotipo, asumo, no es el más común No, en promedio. ¿Has tenido algún incidente desagradable a partir de tu biotipo entre gente de origen ruso? ¿O cuál ha sido tu relación? mira, ¿O te voy a simplemente no pasó? Le voy a ser sincero, bueno, no tengo el poncho acá ahorita en esta habitación. Yo ando con el poncho y el chullo, o sea, en el frío tienes que andar con algo abrigado y lo que te abriga es el poncho y el chullo, ¿no? ¿Y por qué no? Si siempre lo he hecho. Yo soy natural de Cajamarca y conozco el Perú, la sierra y siempre he viajado así. Y cuando uno va así por la calle, sí, te miran, te hablan, se te acercan, pero para preguntarte, o sea, ¿de dónde has comprado esto? Qué bonito. O la primera semana que estuve acá, para mencionarte una de tantas anécdotas, estoy en el metro y se me acerca una señora muy emocionada, estaba con sus maletas, creo que se iba de viaje, se notaba que viajaba y me empieza a hablar emocionada. Yo no sabía por qué se está confundiendo esta señora. Y no, y le escucho que dice, sí, Perú, sí, sí, ya peruano, que le dije, me felicitó por ser peruano prácticamente. Después, el otro día, bueno, ya hace dos meses, casi tres, el primer mes que estuve acá, estuve medio perdido en una estación de metro regresando a casa y un niño así ruso, muy, muy ruso, se me acerca, ¿no? Y así no hablaba inglés, pero me vio que estaba perdido, me dio a entender de dónde eres. Sí, soy de acá, yo también. Vamos por ahí, ¿no? Me acompañó, me ayudó a hacer a tomar el tren, el metro, ¿no? Y muy contento, me dijo en su poco inglés que manejaba, que para él está muy contento porque soy el primer americano que él conoce. O sea, acá ellos nos ven como americanos, nos dicen americanos, Ya. americanos. O Y sea, bueno, ni, por ni decir por algo, asomo, ni por asomo reacciones adversas, no. xenofobia, racismo.
No, eso no he sentido, te voy a ser sincero, ¿no? Es mi experiencia personal. Seguramente alguien, no sé, otra persona te puede decir lo contrario, pero no. Cuestiones burocráticas como en todo lado. La burocracia, tú sabes cómo es, Jota, ¿no? Aquí en la China es lo mismo, en el Perú, en todo lado. Eso sí es otro tema. Pero después, sí, yo siempre lo voy a decir, una cosa es la burocracia, pero después la sociedad rusa en general, nada que ver con eso, ¿no? O sea, en Moscú me han tratado muy bien, en el Donbass ya ni qué decir, la gente como más provinciana, más emotiva, si se quiere, ¿verdad? Ujú. Y nada, o sea, sí, sí, me he ido hasta ahora, hasta la fecha, no puedo decir. Y ya que lo mencionas, obviamente hubo un momento de la historia tras la caída de la Unión Soviética y en los 90, si mal no recuerdo, un florecimiento de movimientos neonazis aquí en Rusia muy fuerte, ¿no? No nos olvidemos, hubieron crímenes horrendos, pero eso ya se acabó, o sea, y si existen, existirán donde bien escondidos debajo de su cama, porque esos grupos, nunca nos olvidemos, en el momento en que se inició este conflicto, Estos incluso grupos que estaban muy vinculados a Navalny, además, ¿no? Navalny y muchos de esos grupos estuvieron apoyando al gobierno ucraniano. Desde el 2014 se fueron a combatir del lado ucraniano, cosa que acá tú practicar ese tipo de ideología es simplemente ya ser objeto de seguridad del Estado, así que no es broma estar jugando, o sea, la Rusia de Putin con esos ¿Qué simbologías, impresión tiene el ciudadano de a pie sobre el presidente Putin? Algo no, en general, yo como sociólogo, eso es algo que siempre me interesó ver, ¿no? En todo sentido, ¿no? En cuanto puedo, siempre estoy intentando evidenciar, ¿no? ¿Qué es lo que opina la población, el ciudadano promedio, la juventud? Y yo te voy a decir, sinceramente, o sea, esta gente le gusta ese tipo de líder realmente. Y no lo digo solo por Putin, o sea, históricamente la sociedad rusa, y esto alguna vez lo trató una especialista, una experta en historia rusa, ¿no? Hélène Carredunkos, ¿no? Que ella menciona de que no hay otra forma en que el pueblo ruso pueda tener líderes diferentes a lo que es Putin, a lo que fueron los zares, a lo que fue la era soviética, bajo el formato que tú quieras, zarista, imperial, comunista soviética o actual eurasianista, ¿no? Federación Rusa, siempre el sentido de autoridad, de jerarquía va a estar muy marcado. Un amigo nicaragüense me lo dijo claramente. Estos son pregunta. ¿Y cómo ven a personajes como Trump o Biden? bueno, en general a Biden no, evidentemente no lo ven bien porque es el más cercano o se le entiende como que es el que más ha propiciado esta crisis con Ucrania, ¿no? Que con él estalló. Y el sentido es de que sin decir que Trump es mejor, pero o que es digamos, el mejor presidente. No, no, eso no dicen, pero dan a entender de que con Trump tal vez no se hubiera decantado esta situación a como se está ahora, porque hay una visión un poco más realista dentro de su política exterior, ¿no? Sin ¿Cómo mencionar ven que, a personajes como el presidente Xi, por ejemplo? bueno, lo ve muy bien. De hecho, hace unas semanas se celebró acá el Kitaisky Novi Godon, ¿no? El nuevo año chino acá en Moscú. Chino. Ajá. El año Moscú, del dragón de madera. Moscú celebró, Moscú celebró este año nuevo chino en su plaza, en la Plaza Roja, también en la Berenja, en lo que es actualmente el Centro Panruso de Exposiciones, un lugar majestuoso de la era soviética, un monumento, ¿no? Increíble. Desde ya algún día visitarás y visiten también. Se celebró, ¿no? O sea, ¿eso qué evidencia? O sea, el símbolo es el siguiente, o sea, no hay mejor momento, por lo menos en la historia contemporánea, de los vínculos estratégicos, tácticos entre Rusia y la Federación Rusa y China. O sea, eso evidencia esto, ¿no? O sea, sí, El sí. ciudadano promedio o los rusos, no sé, ayúdame con esto, ¿ven Latinoamérica? O sea, ¿estamos en su espectro o estamos muy lejos realmente? Yo te diría por el asunto de la cultura, la historia, ¿no? Más que todo por ese sentido, ¿no? Latinoamérica, un pueblo de sol todo el año, de alegría, buena comida, gente amistosa, amable. Yo creo, y ahí también es un jalón de orejas para nuestros líderes que todavía no están despertando, o sea, para que nos vean más allá de eso, ¿no? O sea, nos ven, claro, obviamente como gente aliada, pero no digamos al nivel, por ejemplo, si ya hablamos del sur global, el despertar de África, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, el África se siente más que Latinoamérica en Rusia. Sí, 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 sí. Se siente a nivel más político, si se quiere.
Latinoamérica por cuestión, digo así, de cultura, ¿no? Inmediatamente Latinoamérica es sinónimo, ¿no? De las grandes civilizaciones, incas, aztecas, como digo, sol todo el año, ¿no? Gente amistosa, un lugar para visitar, para pasarla muy bien, ¿no? Pero, o sea, ya más allá, con la seriedad del caso en términos estratégicos, más que todo. Comunidades importantes de latinoamericanos, cubanos, Sí, sí, sí existe, claro, claro. De hecho, yo estoy estudiando actualmente en la famosa RUDEN, ¿no? Russisky Universitet Rusia Narodov, ¿no? Universidad Rusa de la Universidad de los Pueblos, y es una de las universidades con más estudiantes extranjeros del mundo. Y hay una comunidad de latinoamericanos bastante cuantiosa. Hay restaurante de comida peruana, para que, ¿no? Si alguien pasa por acá, un restaurante que se como el llama... ceviche. Sí, sí, justo mañana vamos a estar visitando por ahí, ¿no? Con unos amigos, ¿no? Para Ok. compartir ahí un ceviche. Ahora, lo concreto, ¿la gente tiene trabajo? ¿Hay plata? ¿Hay Es economía? un detalle que a mí me ha dejado sorprendido, o sea, que se una, ¿no? A la pregunta anterior, ¿cómo es eso de que está quebrada la economía rusa? Tú a donde vayas por acá, Jota, vas a encontrar anuncios, se busca esto, se busca aquello, se busca aquello, se busca ¿Qué aquello. buscan, por ejemplo? Ingenieros, técnicos, sobre todo, ¿no? Traductores, etcétera, etcétera. ¿Y O los sea, niños a qué estudian? Alguien me dijo que estudian mucho la matemática, las niñas el ballet. no ¿Eso es nos cierto o olvidemos, es no nos parte del olvidemos, mito? no nos olvidemos que Rusia es el país con más ingenieros del mundo, junto con China. O sea, se genera bastante ese tipo de ciencias acá. Y de hecho yo creo que A mí me decían, las niñas las mandan a hacer ballet de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora estudiar matemáticas, ¿no? Y era así como que, ¿qué tan cierto es eh, eso? yo no te podría dar con exactitud ese detalle, pero lo que sí te puedo decir es que más ingenieros que Occidente ahora mismo tiene. Aquí no están con esos temas que se han metido en las currículas de los países occidentales y occidentalizados por extensión, ¿no? Digamos, las modas, ¿no? De supuestos Ujú. nuevos derechos, etcétera, Sí, etcétera. sí, No esto están. es un tema que, Es un tema polémico, o sea, pero complicado. seamos realistas, o sea, acá no están con eso, acá están pensando, como dices, en asuntos técnicos, de ciencia, de tecnología, le están dando cabida a lo que justamente hace que una potencia sea una potencia y los que no lo sigan no lo sean. Entonces, Exacto. Estados Unidos, tú lo sabes bien, está pasando, Occidente en general, se está viniendo abajo, ¿no? La decadencia de Occidente no solamente es en el plano militar, como ya se evidencia, ¿no? Por la tecnología hipersónica que tiene Rusia, que todavía no alcanza Occidente, sino también en lo cultural. En el último examen PISA, Alemania ha quedado por los suelos, o sea, siendo rebasada por países asiáticos. Eso te evidencia muchas cosas, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, en estas partes del mundo, en el bloque euroasiático, Rusia, China principalmente, se está jugando un nuevo orden mundial y la crisis de Ucrania es un asunto que está catalizando todo ese proceso, ¿no? De las tres placas que... Sí, 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 te escucho. Ajá, claro que sí. Carlos Mamani Aliaga, desde Moscú, un peruano triunfando profesional y académicamente ahí en Moscú. Es un orgullo no solo para los peruanos, para los latinoamericanos, para los ciudadanos de la patria grande que vemos que aún así, con todas las dificultades, estamos avanzando. Yo se lo comenté al inicio de la entrevista, en la previa de la misma, quiero decirle a Carlos que es un orgullo para nosotros los peruanos saber que un peruano, cajamarquino, además de la tierra de Pedro Castillo, está en Moscú, lo hemos visto, lo he visto yo, todo el equipo lo hemos visto en uno de los más importantes programas de Russian Today, como una de las voces más autorizadas, sin quitarle mérito a los otros participantes, pero con una voz potente y muy bien documentada y que por supuesto nos genera un orgullo tremendo. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si tienes alguna reflexión final. Muchísimas gracias, de verdad, por el espacio. Desde ya, lo digo públicamente, yo soy seguidor de Jota, desde hace mucho tiempo vengo difundiendo los trabajos de este espacio contrahegemónico en aras de la difusión del pensamiento estratégico. Y como le dije también antes de empezar el programa, Jota, o sea, estamos haciendo lo que siempre hemos creído que debemos hacer. Esto no es una cuestión, digamos, de cuestiones
de que yo soy o voy a tener esto o aquello. No, uno tiene que hacer las cosas porque cree que tienes que hacerlas y tiene la convicción de hacerlas. Y por eso yo siempre voy a estar muy agradecido por esta invitación. De verdad, siempre mi admiración a ti, Jota, a tu equipo, por esa constante labor sacrificada, porque yo sé lo que es trabajar en esto, estar produciendo contenido cada 10 minutos, es verdaderamente una labor bastante intensa. Y bueno, te deseo los mejores de los éxitos que ya los tienes y que seguramente seguirás cultivando con los años. Y bueno, espero algún día encontrarnos aquí en Moscú o en Lima y un ceviche ahí, ¿no? Ya donde sea nos comeremos un ceviche, hermano querido. Por favor. Un abrazo inmenso. Muchas gracias a todo nuestro público por habernos acompañado. Mi nombre es Juan José El Castillo y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción, ahora más que nunca, hasta que nos volvamos a encontrar.